Hola a todos, mi nombre es Ayelen Bertoncín, soy bioquímica de planta del Hospital María Curie y conmigo hoy van a ver evaluación de los marcadores hepatobiliares. Para comenzar, vemos que dentro de las funciones que cumple el hígado, todas están centradas en los procesos de metabolización, almacenamiento, síntesis y detoxificación de las diversas sustancias, como vemos enlistadas en esta diapositiva. En cuanto a la anatomía del hígado, sabemos que es la glándula más grande del cuerpo y está conformada por dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Estos dos hemisferios a su vez están conformados por 4 lóbulos que se subdividen en lobulillos. Y estos serían paquetes de hepatocitos rodeados por tríadas portales y venas centrales. Cuando hablamos de tríadas portales nos referimos al conducto biliar, a la vena porta y a la arteria hepática. Y en todo este conjunto tenemos al hepatocito como una de las células más complejas del organismo que cumple las funciones tan diversas que mencionábamos anteriormente. Y podemos diferenciar en él 3 membranas distintas, una sinusoidal o vasolateral, una membrana canicular o apical y una membrana hepática lateral, que es la que se encontraría entre dos hepatocitos adyacentes. Cuando se hace el estudio clínico del hígado, no solo se tiene en cuenta el hepatocito, sino el entorno, especialmente la irrigación sanguínea, la distribución desde o hacia la vena central y desde o hacia la tríada portal, para evaluar la zona que podría estar afectada. Obviamente se evalúan las vías biliares, las células de revestimiento sinusoidal, como son las células sinusoidales, las células de Kupffer, las células de Ito, los natural killers y todos los componentes de la matriz extracelular, como es el colágeno, la laminina, la fibronectina y otras células. Es decir, las hepatobiliopatías van a estar afectando a cualquiera de estos componentes con patrones predecibles, donde la consecuencia clínica más grave es la insuficiencia hepática, que es la pérdida de la capacidad del hígado para cumplir sus funciones metabólicas y de síntesis. Podemos definir a las hepatopatías como un grupo diferente de procesos que por injuria, alteración o falla comprometen al hepatocito. La enfermedad hepática es a menudo clínicamente silente hasta periodos tardíos de su curso, y esto se debe a la enorme reserva funcional hepática que enmascara las manifestaciones clínicas de lesiones hepáticas leves. Pero al progresar la enfermedad o alterarse el flujo biliar, se produce una alteración a nivel de la función que puede llegar a ser mortal. En general, las hepatopatías pueden ser autolimitadas, de tipo crónicas, que su evolución es el hepatocarcinoma, o de tipo fulminantes, donde la terapia implicaría un trasplante hepático. Las hepatopatías agudas y crónicas las vamos a ver en la próxima clase. Como para empezar a hablar del tema que nos compete, las pruebas bioquímicas hepáticas son métodos no invasivos, útiles en la evaluación, permiten evaluar tratamiento y la gravedad de la disfunción y poder generar un patrón de anomalías. Y para tener algunas consideraciones, son de uso clínico en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico, pero pueden ser anormales con un paciente sintomático o pueden estar una o más de estas pruebas alteradas, pero el paciente no tener una enfermedad hepática, sino que el origen de estas pruebas sean otros. Así, las pruebas que implementamos para evaluar el hígado y las vías biliares atienden distintas situaciones. Cuando hablamos de la integridad, hablamos de un daño hepatocelular o un daño colestático, haciendo una clasificación fisiopatológica. Podemos mencionar a las enzimas como las transaminasas AST, ALT y LDH como marcadores de daño hepatocelular y parámetros de colestasis, las enzimas de membrana como son la fosfatasa alcalina, la 5'-nucleotidasa y la gamma-GT. Además podemos medir pruebas que indiquen el metabolismo en cuanto es a la excreción, como son las concentraciones de bilirrubina, de colesterol, de ácidos biliares y de amonio. Dentro de los marcadores de síntesis tenemos a las proteínas, a la albúmina, a la pseudocolinesterasa y al tiempo de protrombina. Este último vamos a detallar en la próxima clase, incluyendo la síntesis de los factores de coagulación. Y por último, se puede estudiar la etiología del daño hepático. Por ejemplo, podemos estudiar las diferentes infecciones virales, los marcadores de autoinmunidad y los distintos perfiles para estudiar enfermedades metabólicas.
Acá más en detalle vemos la relación de cada uno de los parámetros de laboratorio con su significancia a nivel de la alteración hepática. Es importante resaltar que cuando hablamos de función hepática no incluimos a las enzimas, considerando que se mide su actividad, no miden la función hepática, sino que es una respuesta del hepatocito o del epitelio biliar a ese daño o lesión celular. Por eso lo que mide es la injuria. Los parámetros bioquímicos que estudiamos para evaluar las hepatopatías son las que conforman un perfil hepático mínimo o hepatograma. Este incluye enzimas hepáticas como las transaminasas y la fosfatasa alcalina y la concentración de bilirrubina y albúmina. A este hepatograma mínimo se le puede incluir la concentración de colesterol y el tiempo de protrombina por verse afectado por los factores sintetizados en el hígado. También es común que se agregue en la solicitud médica la glucosa, por alteración hepática a nivel de la metabolización de hidratos de carbono y almacenamiento de glucógeno, donde es posible ver una hiperglucemia. Otras determinaciones que se pueden hacer para evaluar la hepatopatía son la gamma GT y la 5' nucleotidasa, que siendo enzimas de membrana van a colaborar en el proceso colestático, o la actividad de la pseudocolinesterasa que me va a evaluar la masa hepática funcionante. Otra de las determinaciones para mencionar son las proteínas totales y el proteinograma electroforético, donde podemos ver una hipergamaglobulinemia o una ausencia de alfa-1 en una hepatopatía muy particular. Y por último, para mencionar, están los ácidos biliares que nos van a dar idea de una colestasis que es la intrahepática. Para entrar un poco en detalle de estas pruebas, vamos a hablar de las transaminasas y sus similitudes y diferencias. Ambas son enzimas que catalizan la interconversión de aminoácidos y alfa-cetoácidos por transferencia de grupo de aminos. La primera diferencia tiene que ver con la ubicación en el hepatocito. La ST es una enzima que se encuentra 50% a nivel mitocondrial y 50% a nivel citoplasmático. En cambio, la LT es 100% citoplasmático. Otra diferencia es la vida media, donde la vida media total de la LT es mayor, pero si diferenciamos la ST mitocondrial de la citoplasmática, esta mitocondrial es aún mayor que la LT. Ambas son marcadores de lesión, pero la ST de una lesión más profunda y la LT de una lesión más superficial y difusa. En el recuadro podemos ver que la ST está ampliamente distribuida en todo el organismo, por lo que es sensible pero poco específica. Al contrario, la LT está mayormente en hígado, por lo que tiene mayor especificidad. Las dos enzimas se tienen que estudiar en conjunto. Son muy sensibles para evaluar la necrosis celular de bajo grado, pero hay poca correlación con la extensión de esta necrosis, porque no son marcadores de reserva funcional, solo de injuria. El aumento únicamente de la ST indicaría patologías en otros tejidos. Con la medida de las actividades de las transaminasas se pueden evaluar índices. Desde la clínica se utiliza el índice de Ritis, que es la relación de la actividad de la ST sobre la LT. Este radio nos permite comparar en distintas poblaciones sanas cómo pueden encontrarse este índice y cómo es el grado de recuperación en distintas patologías como son la hepatopatía viral, las alcohólicas, las crónicas o enfermedades musculares. Con esto se pueden armar límites de decisión clínica, donde si este valor, por ejemplo, es mayor a 2, podemos estar enfrente de una hepatopatía alcohólica o cuando este valor es mayor a 1, de una fibrosis o una cirrosis. El daño celular agudo de tipo inflamatorio van a romper células y van a salir los componentes citoplasmáticos a circulación. Por eso vamos a ver valores más altos de ALT, que sí es totalmente citoplasmática, sobre AST. Y vamos a ver índices menores a 1. Cuando hay un daño hepático agudo, pero avanzado, el compromiso ya involucra la mitocondria y como la ST mitocondrial además tiene mayor vida media, vamos a encontrar valores de AST mayores a valores de ALT. Entonces el índice va a ser mayor a 1 o hasta mayor a 2. El caso contrario tenemos cuando el paciente está en un estadio crónico. En un comienzo sí vamos a tener actividad de AST mayor a LT, pero al progresar la enfermedad van a empezar a disminuir la cantidad de hepatocitos y estos valores pueden llegar a normalizarse en estados de cirrosis grave. Entonces,
¿Qué pasa desde la clínica si un paciente tiene una elevación sostenida de transaminasas? Bueno, primero hay que descartar las causas más comunes de las hepatopatías, como son el alcohol, las infecciones virales, los fármacos, el hígado graso, la hemocromatosis. En segundo lugar, deberíamos descartar enfermedades menos comunes, como son las enfermedades hepáticas autoinmunes. Y si no, ya se deberían evaluar enfermedades mucho más raras, como es la enfermedad de Wilson. Por último, se va a decidir si al paciente lo van a seguir clínicamente o va a requerir una biopsia. Hay que tener en cuenta que para todo el estudio anterior de las enfermedades se van a requerir estudios de laboratorio. Hasta ahora hablamos de la integridad de los hepatocitos. En cuanto a la función excretora biliar, vamos a tener la concentración de bilirrubina y de los ácidos biliares. Cuando nos referimos a la bilirrubina, sabemos que es un producto de degradación del grupo hemo de los eritrocitos que cumplieron con su ciclo de vida, pero también hay un 20% de grupo hemo proveniente de otras sustancias como es la mioglobina, los citocromos y los eritrocitos inmaduros. Esta hemoglobina va a ser degradada a bilirrubina, que no es hidrosoluble, por lo que tiene que pasar por el hígado para ser conjugado y así poderse excretar en heces, orinas y la bilis. En el laboratorio vamos a dosar la bilirrubina total y la bilirrubina directa, o también llamada conjugada. Cuando hablamos de un aumento de bilirrubina, pensamos en el signo clínico que es la ictericia. Esta está definida por la coloración amarilla de la piel, mucosas y fluidos corporales, que es clínicamente detectable cuando la bilirrubina es mayor a 3 o a 4 miligramos decilitros. Si es incipiente, se puede detectar en el paladar o en la esclerótica. Los mecanismos por los que se pueden producir van a ser la sobreproducción de la bilirrubina, la disminución de la captación hepática, la disminución en la conjugación o la alteración de la excreción de la bili. Y así podemos clasificarla en prehepática o hemolíticas, hepáticas o hepatocelulares o poshepáticas, obstructivas o colestásicas. Clínicamente se habla de ictericia prehepática, hepática y poshepática, pero de acuerdo al laboratorio, la clínica y la etiología, también podemos clasificar en ictericia hepatocelular e ictericia colestática. La ictericia hepatocelular se va a caracterizar por un aumento de transaminasas sobre el aumento de la fosfatasa alcalina. Además, podemos ver un aumento en el tiempo de protrombina en segundos y esto se debe al daño en los hepatocitos, donde estos sintetizan menor cantidad de factores de coagulación. Por último, podemos ver el aumento de la bilirrubina, de igual medida la conjugada como la no conjugada. Por el otro lado, podemos hablar de la ictericia colestática, que por el contrario, el aumento de las transaminasas está por debajo de la fosfatasa alcalina. Además, podemos ver un aumento marcado de gamma GT y el aumento en segundos del tiempo de protrombina lo vamos a ver ahora no por disminución de síntesis de factores a causa del hepatocito, sino por disminución de vitamina K que tiene el paciente. Y esto se debe a la menor absorción a nivel duodenal. Por último, podemos ver un aumento de bilirrubinas, pero de la conjugada sobre la no conjugada. Es decir, que el hígado puede conjugar la bilirrubina, pero no tiene la capacidad para excretarla. Entonces, ¿cómo definimos la colestasis? Bueno, definimos la colestasis como una alteración en la formación de la secreción o drenaje de la bilis al duodeno. Y esta puede ocurrir en cualquier nivel entre la membrana vasolateral del hepatocito y la ampolla de Vater. Se caracteriza por la acumulación en el plasma y en los tejidos de sustancias que normalmente son eliminadas por vía biliar, como la bilirrubina, los ácidos biliares y el colesterol. Desde la clínica podemos clasificarlas por la duración, como aguda o crónica, crónica a partir de los 6 meses, por la localización, intrahepática y extrahepática, por la etiología y por si es una colestasis con presencia de bilirrubina o sin presencia de bilirrubina. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. En la segunda vamos a ver las hepatopatías agudas y crónicas y cómo se relacionan con los parámetros de hemostasia.